queríamos contarles cuando empezamos a conversar con Javi sobre qué queríamos, pues qué sentíamos en nuestro corazón de compartir con ustedes, pues hemos visto en este último tiempo y seguramente muchos de ustedes lo corroborarán, y es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por malas noticias. Todo el tiempo prendemos la televisión y hay guerras. Le decía yo a Javi hoy al mediodía, es impresionante que estemos sentados viendo una guerra por televisión y no podamos hacer nada. Es sorprendente ver cómo están pasando cosas, si no son guerras, rumores de guerras y todo lo que ustedes ven cada día, corrupción, bla, bla, y un montón de malas noticias todo el tiempo, todo el tiempo. Y obviamente eso, cuando uno está expuesto a las malas noticias, eso empieza como a hacer mella en el corazón, ¿cierto? Pero aquí, en este librito, hay algo que es maravilloso y que son las buenas noticias que tal vez no estamos encontrando en este momento en ninguna otra parte. Este librito, no, este libro, la palabra de Dios, en este libro es donde están las buenas noticias de Jesús. Y probablemente nos enfocamos mal y vemos donde no tenemos que ver y nos enfocamos prendiendo el televisor todo el día o poniendo la emisora que dé las noticias o conectándonos a redes sociales y estamos recibiendo lo equivocado en vez de conectarnos con la palabra de Dios, que es quien verdaderamente nos da las buenas noticias, y es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Entonces empezamos a descubrir pues que entre los muchos libros escritos en la palabra, había uno que tal vez, pues que ya Javi les va, digamos, a ampliar, pero que recogía parte de lo que el Señor nos ponía a nosotros transmitirle en unos capítulos puntuales, y es que empezamos a ver pues en los primeros capítulos de Romanos cómo Dios habla de esas buenas noticias que Él tiene para nosotros. Entonces, pues digamos que de ahí parte esta reunión. Vale, entonces sí, el mensaje de esta noche está titulado Las buenas noticias de Jesús, porque eso es precisamente lo que significa la palabra evangelio. Se nos habla del evangelio y que el evangelio hace parte pues de la doctrina cristiana y que el evangelio es nuestra razón de ser y que debemos conocer el evangelio, pero ¿qué es realmente el evangelio? Y es allá hacia donde nos queremos ir esta noche, a revisar qué es lo que dice la palabra sobre el evangelio, que en resumidas cuentas son buenas noticias. Resulta que Dios tiene buenas noticias para todos nosotros, y esas sí son realmente buenas noticias. Que digamos, todas esas malas noticias de las que les hablaba Nati al comienzo, que estamos escuchando permanentemente, pues no son nada en comparación con esas buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a revisar cuáles son esas buenas noticias, en qué consiste el evangelio, y resulta que básicamente son tres partes las que digamos explican el evangelio, las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias del reino, y eso es lo que vamos a entrar a ver en Romanos, en esa carta que Pablo escribió a Romanos, porque es la explicación más clara, más detallada de lo que es el evangelio. Entonces vamos a ver los primeros 4 capítulos. No alcanzamos, por supuesto, a ver todo lo que contiene la carta a los romanos. Es una carta larga, extensa y, y que requiere pues muchas sesiones para poder estudiarla, para poder analizar lo que Dios tiene para nosotros allí. Pero con lo que podamos ver en los 4 primeros capítulos, con eso cubrimos en buena medida lo que es el evangelio, lo que son las buenas noticias de Jesús. Entonces, Sobre todo, pues yo quiero, digamos, decirles algo importante, es que no es solamente como que nos sentemos aquí a analizar un libro y que les vayamos a dar una reseña bibliográfica. Quiero que como que cambien un poquito el chip y que para quienes lo saben y para quienes no, esto es palabra viva de parte de Dios. No es un libro escrito hace 2000 años o hace más años, no sé.
sino que es la palabra viva de Dios y que así como era vigente en esos tiempos, es vigente hoy. Y que eso que analizamos, que en su momento lo hablaba a la iglesia de Roma, es hoy para nosotros. Y de hecho es muy lindo porque la carta arranca, empieza, o sea, lo primero que dice la carta es que habla Pablo diciendo que nosotros hemos sido comisionados como apóstoles, pues para la gran comisión, básicamente. Les voy a leer solo ese pedacito para que ustedes entiendan que no estamos hablando solamente de una iglesia que pasó, sino que es hoy para cada uno de nosotros, para Marlene, para mi mamá, para Adri, para Sandra, para Nelly, para todos los que están conectados. Es para nosotros hoy, es un mensaje que Dios nos quiere decir, que se valió de esto hace un montón de tiempo y que puso a Pablo a escribir en ese momento, pero que es para cada uno de nosotros hoy. Él dice que por medio de Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Y aún más que privilegio, estamos llamados a ir a anunciar esas buenas nuevas del Evangelio. Ahora, ¿ustedes saben verdaderamente cuáles son esas buenas nuevas del Evangelio o lo que dice el Evangelio, esas buenas nuevas de Jesús? Eso es lo que queremos hoy compartirles. Ahí, no sé si vas a leer este versículo. Sí. Entonces, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo pues comienza con una introducción, habla de lo que va a tratar en la carta, hace un resumen, ese resumen lo podemos ver en los versículos 16 y 17, que dicen así: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces aquí Pablo comienza diciendo, bueno, yo les voy a hablar en esta carta del evangelio. Ese va a ser mi tema. Voy a explicarles qué es el evangelio. Y es necesario comenzar diciendo que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios para la salvación de los judíos y de los gentiles. Ustedes saben que en esa época, digamos, se clasificaba a la población, los judíos lo hacían así, entre judíos y gentiles, entre los que eran judíos y los que no son judíos. Y la carta a los romanos, pues Pablo la escribió a un grupo de creyentes en Roma que venían tanto del pueblo judío como del pueblo no judío. De estos dos pueblos, Dios hizo uno solo y nosotros, digamos, la iglesia, somos representación de eso, de gente de diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes culturas, pues nos ha hecho una sola familia de Dios. Entonces la salvación es para todos nosotros, es el poder de Dios para todos nosotros, y la manera como podemos disfrutar de esa salvación es por medio de la fe en Jesús. Ya Pablo nos arranca diciendo de primerazo, pues, que el evangelio es eso. Entonces, es importante tener en cuenta que continuamente estamos viviendo por fe, no solamente cuando conocemos al Señor Jesús, lo recibimos en nuestro corazón, ponemos nuestra confianza en Él y Él nos hace sus hijos, y somos parte de la iglesia y somos salvos. No solamente en ese momento estamos poniendo la fe en Jesús, sino que es un ejercicio diario, continuo, de poner la fe en Jesús cada día. Es importante cada vez que vayamos a hablar de la fe, de la gracia, recordemos que es una fe continua en Jesús y que la salvación y los derechos que tenemos, los beneficios que tenemos de la salvación,
no son producto de nuestro esfuerzo, de cumplir mandamientos, de hacer cosas, sino que es el regalo de Dios para nosotros. Es la gracia de Dios que disfrutamos porque confiamos en Jesús. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, el primer punto para entender lo que es el Evangelio es el problema del pecado en el ser humano. Todos los seres humanos hemos pecado, todos los seres humanos hemos cometido maldad, todos pues estamos en una situación de separación de Dios, a menos que confiemos en Jesús. Pero inicialmente, todos los seres humanos estamos en pecado y estamos en maldad. Y eso es lo que Pablo va a explicar a continuación en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, del 18 en adelante. Pablo va a explicar por qué toda la humanidad está en pecado, se ha alejado de Dios, está en condenación y no hay nada que la humanidad pueda hacer al respecto. Entonces, si leemos el versículo 18, Romanos 1:18, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Si nosotros vamos a entender la gracia, es necesario también que entendamos la ira de Dios, pero la ira de Dios hacia el pecado. Realmente Dios es un Dios santo que no permite el pecado en su presencia, que no acepta ni tolera el pecado, y es importante que entendamos la gravedad del pecado. Entonces ahí, si ustedes van a seguir leyendo, pues no tenemos el tiempo para seguir leyendo los versículos del 18 al 32, Pablo explica por qué toda la humanidad está en pecado, cómo la humanidad se ha alejado de Dios, cómo la humanidad es idólatra, ha decidido creer en los seres creados antes que en Dios, ha decidido poner su confianza en las cosas del mundo y no en Dios, ha decidido buscar su propia satisfacción en lugar de buscar a Dios y de gozarse en Dios. Entonces, ese es el primer punto que es importante entender, cómo todos los seres humanos estamos en pecado. No sé si quieras decir algo al respecto. En ese fragmento también hablaba de cómo incluso los seres humanos en algunos momentos negaban a Dios y cómo, pues lo que decía Javier, era que negaban la verdad de Dios y que cómo podían negar la verdad de Dios si en la misma creación se revela la naturaleza divina de Dios. Y yo me ponía a pensar que en verdad, ¿cómo podemos nosotros negar la existencia de Dios cuando vemos su creación? O sea, es palpable ahora, o sea, no solamente, como les decía yo, era para ese momento, sino que hoy nos habla a nosotros. ¿Cómo podemos negar el poder de Dios cuando lo vemos reflejado todo el tiempo en su creación, en la manera, no sé, yo tengo la bendición, más bien, iba a decir fortuna, pero no, es la bendición de tener, yo vivo en medio de edificios y mi paisaje son puros edificios, pero Dios sabe que me gusta la naturaleza y al lado de la ventana de mi sala hay ¿cómo se llama? Un canal de agua y hay un colibrí que ya ha puesto 3 nidos en ese canal de agua. Y pues a mí me parece impresionante porque es un lugar como súper recóndito donde no me imaginaría yo un nido. Y cuando yo me acerco a ver el nido, porque para mí ha sido un deleite y pongo fotos en Instagram y me vuelvo loca cada vez que veo los pollitos, es demasiado lindo porque yo veo la mano del Señor ahí. No sé cómo transmitirles lo que yo veo, pero es un pollito, ¿no? Son 2 pajaritos miniaturas que yo empiezo a ver crecer y empiezo a ver cómo la mamá les da y yo me acuerdo donde dice el Señor que si a los pájaros no les falta nada, como nosotros que somos sus hijos vamos a creer que nos va a faltar algo. Y cada vez que yo veo cómo la mamá los cuida y cuando, no sé, por decirles algo, yo me asomaba a la ventana, mi mamá era testigo,
y la pajarita llegaba de una. A mí me encantaba verla, pero yo me imaginaba a la pajarita diciéndome, ¿usted por qué está viendo mi nido? ¿Qué le pasa? Es mi nido, yo lo estoy protegiendo, mis pollitos son míos, no sé, yo me imaginaba algo así. Y es que era eso, o sea, ver la protección de Dios y yo decía, ¿cómo negar de verdad? ¿Cómo podemos negar la existencia de Dios? Y yo creo que eso es lo primero para entender la ira que le produce a Dios que le neguemos, la ira que le produce a Dios que no le obedezcamos, la ira que le produce a Dios el pecado, porque es la oscuridad, o sea, no está Él, no está la luz de su palabra, no está lo que Él ha hablado, lo que ha salido de su boca, eso es lo que al Señor le produce ira. Y para entender su regalo, tenemos que entender que todos, por grande o pequeño que hayamos pecado de alguna manera, hemos sido condenados. Nacimos condenados porque nacimos pues después de la historia que ustedes ya conocen, ¿verdad? Tenemos esa condenación y tenemos esa naturaleza que nos lleva a pecar. Y esa es la ira de la que habla Javi, es la ira que le produce al Señor, que neguemos su nombre, y que pequemos en su contra. Listo. Entonces, esto que acabamos de leer de la situación de pecado en el mundo, pues es la situación de todos aquellos que no creen en Jesús. Es la situación en la que todos nosotros estábamos antes de conocer a Jesús. Y no, y como les digo, no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Es necesario que Dios hiciera algo para remediar esa situación. Él fue el que tuvo que hacerlo. Nosotros no podíamos hacer nada, pero Él fue el que tuvo que hacerlo y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces lo primero es esto, entender la situación en la que está el mundo caído, el mundo que no conoce a Jesús y la urgencia pues de que nosotros llevemos ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas a todos los que nos rodean porque están en esta situación apartados de Dios. Incluso aquí en Romanos 1, en el versículo 32 dice que incluso sabemos que estamos haciendo mal y que merecemos el castigo por ese pecado que cometemos. Sin embargo, seguimos haciéndolo y aprobamos a quienes lo hacen, a quienes lo hacen también. Entonces, nosotros en el corazón, Dios ha puesto en nosotros esa conciencia, ese sentido, pues, de que nos hemos desviado, estamos haciendo lo malo, merecemos el castigo y aún así seguimos practicándolo. Entonces esa es la condición inicial. ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario que Cristo hubiera venido? Es necesario reconocer que necesitamos un Salvador que nos saque de esta situación. Y el pecar, y negar a Dios, y negar la verdad de Dios, pues digamos que dentro de la justicia de Dios lleva esa muerte. O sea, el pecado lleva muerte. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. O sea, el pecado, ¿cuál es no sé, el resultado, la consecuencia del pecado? Muerte. Entonces, si todos nacimos en condenación y la naturaleza nos lleva a pecar y aún a persistir en el pecado, como decía Javi, que incluso, digamos, en esa parte también él habla de los que ni siquiera conocen a Jesús o que nunca recibieron la ley del Señor. De todas maneras, como decía Javi, tenemos esa conciencia que nos hace saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y con esa conciencia, pues el Señor mismo nos está juzgando, ¿cierto? Entonces, como todos tenemos esa raíz de pecado, la respuesta es muerte, pero ahí no termina la cosa. O sea, lo chévere es que está solamente la mitad del cuento. Después en el capítulo 2, Pablo habla de aquellos que se creen mejores que otros, ¿no? Y que juzgan a otros porque dicen, no, bueno, Pablo, estás hablando de todos aquellos que son idólatras, de todos aquellos que cometen inmoralidades sexuales, estás hablando de todos aquellos que se han alejado, pero no todos somos así. Algunos somos mejores, algunos no cometemos esos pecados. Y Pablo comienza en Romanos 2 diciendo, no, no tiene, tú que juzgas a los demás, no tienes ese derecho de juzgar y tú también cometes las mismas cosas que ellos. Entonces nadie se salva,
nadie está por encima de los demás en términos pues de moralidad, nadie está por encima de nadie, nadie tiene ese derecho a juzgar. Y decía algo más también, es que quien juzga se condena y que generalmente el juicio que hace esa persona lo está haciendo generalmente sobre el pecado que esa misma persona pues tiene en su corazón. Y me parece duro porque mis queridos no le está hablando solamente, vuelve y juega a los de esa época, sino que me está hablando a mí, a Javier y a cada uno de ustedes. Muchas veces nosotros, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, y es que en mi posición de creyente, yo siento mucha, pues amo al Señor y me gusta sentir paz y me gusta sentir tranquilidad y yo me siento contenta y orgullosa de amar a Dios, ¿cierto? Y muchas veces en mi posición de creyente, lo que a mí me ha pasado, espero que a ningún otro le haya pasado y solo a mí, es que yo me he creído con la autoridad de juzgar y de emitir juicios frente a lo que hacen otras personas. Y es que a veces, no sé, miren, yo les digo cosas tan sencillas como el actor que, no sé, Will Smith que le dio el puño a Chris Rock, los que vieron el Oscar. ¡Ay, terrible ese Will Smith! ¡Uy, no, terrible, espantoso! Y yo, o sea, pero ¿qué hacemos nosotros a diario? Tal vez nosotros no estamos abofeteando, cacheteando, pegándole el puño al otro, pero a veces con nuestras palabras, con la manera como le contestamos al otro, con la manera como reaccionamos en ciertas oportunidades, estamos también haciendo eso. Entonces, cuidémonos de que de nuestra boca salgan palabras de juicio como creyendo que nuestra superioridad moral está por encima de esas personas, porque los primeros que vamos a ser condenados somos nosotros mismos. Y el pecado que va a haber evidenciado delante del Señor no va a ser la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Listo. Después en ese capítulo 2, desde el versículo 17 en adelante, entonces Pablo ahora les habla a los judíos. Y es que los judíos realmente se creían superiores que los demás, porque ellos decían, bueno, pues a nosotros Dios nos dio la ley, nos dio los mandamientos, a nosotros Dios se nos reveló, a nosotros, digamos, en nuestro pueblo judío salieron los profetas, salieron pues todos esos escritos del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en una condición diferente, creían los judíos. Y resulta que Pablo les dice aquí, no, ustedes también están en la misma situación de pecado que el resto de la humanidad. Ustedes se creen los mejores porque tienen la ley de Dios, pero ustedes la quebrantan. Ustedes, por el hecho de que ustedes quebrantan la ley, se habla mal de Dios. Incluso es peor lo que ustedes han hecho porque ustedes teniendo la ley, teniendo el conocimiento de Dios y han pecado, se han desviado. Entonces, ese es el segundo punto que nosotros queremos aquí resaltar y es que la ley nos salva. La ley nos salva, el mandamiento escrito nos salva, el cumplir con un montón de requisitos no salva a nadie. Y ese es el segundo punto, pues, que Pablo explica en esta carta. Y también dice algo, pues, que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que nadie va a poder cumplir la ley a cabalidad. No hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley que estipuló el Señor a cabalidad. Lo intentaremos y haremos fuerza y haremos esfuerzo y yo voy a tratar de portarme bien, uy, pero por dentro yo estoy que le mando su puño. Puede que no lo haga, pero ya solo el deseo ya es pecado, imagínense. Entonces nunca vamos a poder cumplir la ley, porque la ley pues hace parte de esos mandamientos que el Señor estipuló y que pues creería yo que solamente una persona sin pecado podría cumplirlo, ¿cierto? El Señor Jesús. El Señor Jesús fue el único que pudo cumplir la ley a cabalidad en realidad. Y el caso también es que nosotros caemos en lo mismo que caen los judíos al creer que por cumplir los mandamientos vamos a poder ser salvos. Ese pues ha sido el gran engaño que nos han hecho creer, y es que entre más cumplamos mandamientos, entre más
vivamos una vida pues pegada a lo que dice la Biblia, entonces pues Dios va a tener que aceptarnos, Dios va a tener que darnos la entrada a su morada, la entrada al cielo, porque pues somos buenos y no le hacemos mal a nadie. Es el gran engaño pues que nos han hecho creer que a punta de cumplir mandamientos vamos a poder ser salvos. Y es que hay una cosa que tenemos también en nuestra cabeza, que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, o pues si no, a mí sí, y es que eh, nosotros como seres humanos y desde que somos muy chiquititos, nos criaron para ganarnos las cosas, pues la plata se gana trabajando, o sea, todo se requiere esfuerzo, entonces pensar en que el perdón de Dios y que el amor de Dios no requiere esas obras y que yo haga penitencias y que yo haga como que se sale, como que, yo no sé, mi mente explota y me ha costado un montón entenderlo porque es que no es por lo que yo haga que yo me voy a merecer el perdón de Dios, no es porque por lo que yo haga que yo me voy a merecer la salvación de Dios, es porque Él nos regaló su gracia, es porque es un regalo inmerecido y yo sé que muchos lo hemos escuchado muchas veces, pero nos sobra volverles a recordar que no depende de nosotros y que se lo reiteraba a los judíos, pero que también hoy a cada uno de nosotros como creyentes, porque es que a veces cuando recién estamos comenzando, entonces como que es más fácil, ¿no? Y entonces como que es más sencillo entender y recibir, yo recibo ese regalo de amor de Dios y no sé qué, pero cuando empieza a pasar el tiempo y de pronto hay cosas que no se dan de la forma en que pensamos o simplemente nos apartamos de Dios o la relación cambia o lo que ustedes quieran o pasan circunstancias en nuestra vida, empezamos a creer que tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios, que tenemos que hacer cosas para merecer su perdón y es como, pucha, romper con eso y entender que la naturaleza de Dios no es la naturaleza humana y que la misma ley humana no es la ley de Dios y que lo que nosotros tenemos que hacer aquí para ganarnos la plata que es trabajando con Dios es diferente porque Dios nos decidió dar ese regalo y justificarnos, porque yo creo que Él llegó a un punto en que dijo, no, esto ya estamos llevados, no mentiras, dentro de su plan estaba desde el principio, pero Él sabía que sin su intervención no íbamos a poder lograrlo. Entonces él sí o sí tenía que intervenir y regalarnos la vida de su propio hijo para poder recibir nosotros todos los beneficios que recibimos con la resurrección del Señor Jesús. Romanos 7:13 dice que uno de los propósitos de la ley, del mandamiento escrito, es mostrarnos cuán malo es el pecado. Y realmente la ley y el mandamiento nos conduce a Cristo, nos conduce a Cristo en la medida en que nos lleva a darnos cuenta de nuestra necesidad de Cristo, de que solos no podemos. Nadie puede cumplir con la totalidad de los mandamientos. Y aquí mismo Romanos dice que el que desobedece un solo mandamiento ya es culpable de haberlos desobedecido todos. Entonces recuerden, la humanidad, empezamos diciendo que la humanidad está en pecado. La humanidad está separada de Dios, la humanidad está lejos de Dios, es su condición y es una condición de toda la humanidad, no importa si uno es judío o si no es judío, si tiene la ley, no la tiene, si cumple mandamientos o no, estamos en esa condición. Y el segundo punto es que la ley no salva a nadie, porque nadie puede cumplir todos los mandamientos de la ley. Sobre ese tema, quisiéramos ahí sí leer Romanos 3, del 9 en adelante, del 9 al 20, que aquí Pablo, digamos, es muy claro en este punto. Él dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, lo que les habíamos dicho antes. Todos estamos bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ni siquiera uno.
Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la condición del ser humano. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, fíjense que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige, lo que les decíamos. Justificado es un término legal que significa que una autoridad declara justo a alguien. Una persona es justa porque la autoridad así lo declara. En este caso, Dios, nuestra suprema autoridad, declara quién es justo y quién no. El que es justo puede entrar en su presencia. El que es justo está en paz con Dios. El que es justo se puede relacionar con Dios. El que es justo ya no tiene el pecado encima, sino que Dios lo ve como una persona justa. De hecho, el justo, de hecho la persona justa, Dios la ve como si viera a Jesús mismo. Así de sencillo. Y el justo, no, una persona no puede ser declarada justa si cumple las obras de la ley. Aquí lo dice. Tiene que suceder otra cosa para que Dios declare a alguien justo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero entonces, hasta el momento, hemos llegado a un punto en el que parece como si no hubiera solución. La humanidad está destruida. No, si cumplimos los mandamientos, no, nadie puede cumplir los mandamientos, nadie puede obrar íntegra y correctamente en todo, nadie puede hacerlo. Estamos separados de Dios. ¿Qué hacemos? Estamos en una condición difícil. ¿Quién puede sacarnos de esto? Y ahí entran pues las buenas noticias de Jesús. Estas sí son verdaderamente buenas noticias y es que sí hay solución para esa situación del ser humano. Sí es posible que el ser humano salga de ese estado y es Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es la solución a esta situación. Entonces, el tercer punto del Evangelio lo hemos titulado El regalo de Dios. El regalo de Dios. Y es que la salvación es un regalo de Dios. Es una iniciativa de Dios. Fue algo que Dios entró a hacer, no algo que nosotros nos ganamos, no algo que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo o santidad. Es algo que Dios hizo. Y para eso vamos a leer los siguientes versículos. Romanos 3:21 dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, fíjense en estos dos versículos 23 y 24 de Romanos 3, que comienza diciendo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, lo que ya vimos, pero hay un pero, y es que por su gracia, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, nosotros somos justificados, declarados justos gratuitamente. De ahí que es un regalo de Dios porque es gratuito, no tenemos que pagar por eso. Mediante la redención es rescatar, es sacar de una situación de esclavitud a alguien, y es lo que Jesús hizo con nosotros por su obra en la cruz, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dice el versículo 25,
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Un sacrificio de expiación era lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, que sacrificaban diferentes pues animales para recibir el perdón de los pecados, para aplacar esa ira de Dios, para que Dios no los condenara, pues esos eran los sacrificios de expiación. Ahora ya no son necesarios más sacrificios de expiación porque ya el sacrificio de expiación supremo lo llevó a cabo el Señor Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros y con eso ahora somos justos. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. Ese regalo, esos beneficios del sacrificio de Jesús, los recibimos es por la fe en Jesús, por creer en Jesús, en creer que lo que Él hizo es suficiente, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por altos los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces este es el gran regalo de salvación, el gran regalo de Dios, y es que es solamente por creer en Él, es solamente por creer en su sacrificio, en su obra en la cruz, que es creer en su obra que nosotros somos salvos y que ese pecado que antes pesaba sobre nosotros ya no pesa más sobre nosotros. Ahora somos declarados justos por Dios mismo. Cuando nos ve Dios, ciertamente es como si viera al mismísimo Señor Jesús, porque ya no hay pecado en nosotros, porque Jesús cargó con ese pecado. Entonces, el regalo de Dios es todo esto, pero lo podemos resumir en que el regalo de Dios es Jesús. El regalo de Dios es Dios mismo. Dios se ha entregado por nosotros. Es el gran regalo, el poder conocerlo a Él, el poder estar con Él, el poder andar con Él, el poder estar con Él por toda la eternidad. Es el gran regalo. Las demás cosas son añadiduras, pero el gran regalo que ha venido a darnos Dios es Dios mismo. No sé si quieras añadirle algo más. Después de entender ese regalo que es el Señor Jesús, digamos que yo les hablaba de cómo hacemos fuerza y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que hacemos fuerza por hacer buenas obras y por convencer a Dios de que portándonos bien vamos a ganarnos su favor, vamos a ganarnos su perdón, vamos a ganarnos su amor. Y acá nos cambian la ecuación. Es muy lindo porque deja de ser un esfuerzo para que, ay, mira cómo me porto de bien, a entender que Él me regaló a su hijo. O sea, me regaló la vida de su hijo para yo ser justo. ¿Cómo no voy a portarme bien para ti, Señor? Es un fruto del amor de Dios. No es una causa para que el Señor me bendiga, sino una consecuencia. Mis obras, mis buenas obras terminan siendo consecuencia de cuánto le amo, cuánto le amamos, cuán bien portados somos hoy verdaderamente. En verdad le amamos y le estamos demostrando con nuestros actos que nosotros estamos agradecidos por ese amor que nos dio a través de su hijo. Yo les pregunto porque es una pregunta que yo me hice cuando empecé a ver esta parte de la historia y en verdad no estoy tan segura de cuánto buen fruto esté dando y creo que eso se fortalece en mi relación con él y que solamente en la medida en que yo más le ame y más cerquita esté de él, más fácil, más sencillo, más sin, pues al final ¿cómo se dice? No sé, sin obligarme a hacerlo, simplemente va a ser un fruto, el que yo quiera agradarlo con lo que yo soy. En los siguientes capítulos de Romanos, pues Pablo va a profundizar en todo esto,
pero básicamente, digamos, lo que hemos visto hasta el momento es lo que es el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. Y más adelante va a hablar de que uno de los beneficios de recibir a Jesús, de creer en Jesús, es que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y ahora como hijos de Dios andamos en el Espíritu. Ya no necesitamos esforzarnos por cumplir los mandamientos como ha ocurrido pues, con toda la humanidad separada de Dios, sino que ahora el Espíritu Santo nos guía. Ahora nuestra naturaleza es otra. Ya no estamos bajo el pecado, ya no estamos bajo ese yugo, sino que ahora somos libres para vivir como Dios quiere, vivir pues en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque si para ser salvos solamente tuvimos que confiar en Jesús, pues en nuestra vida diaria eso es lo que debemos seguir haciendo, confiar en Jesús. Si para ser salvos no tuvimos que esforzarnos por cumplir mandamientos, en nuestra vida diaria tampoco nos esforzamos por cumplir mandamientos, sino que vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso es importante cultivar esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, dejar ser guiados por Él, ser sensibles a su voz, porque así es como verdaderamente viviremos, pues como hijos, como lo que verdaderamente somos. Entonces, pues básicamente esta era la enseñanza. Eh, la idea es poder seguir cada uno estudiando esta carta. Ya con estos elementos, con estos puntos que hemos visto, vamos a poder comprender mejor lo que dice Pablo en el resto de la carta. Y además que estos puntos nos ayudan a poder transmitirle a otras personas el Evangelio de Jesús. Poder, digamos, a la hora de poder transmitir el Evangelio, llegar a las personas y que el Espíritu Santo nos guíe y mostrarles pues su necesidad de Jesús, la importancia de que pongan su fe y su confianza en Él, de que no tienen que esforzarse para cumplir mandamientos, para obtener la salvación por sus propios medios, sino que es un regalo de Dios, un regalo que se recibe por la fe en Jesús. Entonces ya con estos puntos podemos, a la hora de transmitir el Evangelio a las personas que nos rodean, hacerlo de una manera más clara y precisa para que ellos pues terminen aceptando el regalo de salvación que Jesús pues les da a cada uno. Yo quiero decir un par de cosas y es que hemos hablado un montón de la gracia y a veces también entendemos cosas, hemos mal entendido cosas de ese regalo inmerecido de parte de Dios y es que creemos que nos da la licencia para pecar y creemos que entonces como ya tenemos la gracia, pues yo pues vuelvo y le hago, ¿cierto? Porque pues puedo hacerlo. Entonces entender que es un regalo, pero es un regalo del amor de Dios y no es una licencia para hacer lo malo, no es una licencia para pecar. Entender además digamos que, o sea, como les digo, al entender que por fe yo recibo ese regalo inmerecido, que al creerle al Señor, al creer en lo que hizo Jesús, yo recibo ese regalo, entonces es como si el pecado perdiera importancia, tal vez. A veces vemos como que la magnitud del pecado no es tan grave porque pues igual me lo van a perdonar. Y la razón por la que me parece importante que entendamos y que creo, digamos que consideramos con Javi que era importante que como que estudiáramos y tal vez desmenuzáramos un poquito la palabra, era entender también pues qué es lo que piensa el Señor del pecado. O sea, el Señor no cree que el pecado es cualquier cosa. Y si fuera así, pues no hubiera mandado a su hijo y tal vez, no sé, sería diferente, pero es precisamente por la ley de Dios y porque o sea, en Él no cabe el pecado, en Él no cabe la maldad, su naturaleza es divina, entonces no puede caber lo malo, no puede caber la oscuridad. Entonces, si en Él no puede caber y si somos creados a su imagen y semejanza, Él espera que sus hijos tampoco sean tocados por el pecado. Y entonces, como fuimos tocados, pues aún nos tiene paciencia y nos da el regalo de la gracia. No lo desperdiciemos.
Entonces yo, digamos que los invito primero a entender eso, como la magnitud de lo que Dios nos está diciendo en esos capítulos. Y segundo, pues a entender que si tenemos ese mega regalo y que desde el principio nos están diciendo, hey, los explican todo lo que ya les contamos a lo largo de esta reunión, no es solamente para que digamos, ay, ya el Señor nos perdonó y tan lindo, tan precioso, y nos quedemos con su regalo y lo guardemos en un cajoncito de la mesa de noche, sino para que entendamos que el propósito de nuestra vida, lo que hemos sido llamados, es lo que seguramente muchos hemos escuchado, esa gran comisión, y es ir no solamente a que yo tenga el regalo de la gracia, sino a compartirlo con otros, a que otras personas también reciban ese regalo y sepan que al creer en el Señor Jesús también va a ser para ello. Entonces también quería agregar otro punto, y es que siempre decimos que no tenemos que hacer obras para ganarnos, pero sí hay una cosa que tenemos que hacer, un primer paso, y es creer. Ese primer paso es fundamental, indispensable, único, irrepetible. O sea, si no creemos, no vamos a recibir ese regalo. Si no creemos en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, no vamos a recibir ese milagro. Ese paso lo tenemos que hacer. Y obviamente el Señor también nos va a llamar a hacer otras cosas y tendremos que esforzarnos, porque al final también en otra parte, ustedes saben, dice que seamos esforzados y valientes, pero no para recibir su perdón, para recibir su amor, solamente debemos creer. Entonces, está en sus manos ese regalo, estamos siendo animados a compartir ese regalo. Ya lo entendemos, y si no lo entendemos, vuelvan y lean, vuelvan y relean, pregúntenle al Señor, díganle al Señor que les revele, porque al final hay un montón de tesoros en cada uno de estos versículos, y nosotros desde lo que Él nos ha hablado, digamos que íbamos recogiendo lo que para nosotros era como algo que creíamos importante compartir con ustedes, pero seguramente hay mucho más aún. Les animamos a que ustedes lo hagan, a que ustedes también vayan y escudrillen y miren y conozcan el contexto y entiendan que ese mensaje es para nosotros, y sobre todo les animamos a que vayan a dar las buenas nuevas del Señor Jesús, que es a lo que hemos sido llamados. Y muchas gracias. Entonces queremos saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Queja, reclamo, sugerencia. Si quieren que oremos